Buenas noches, mi nombre es Zoraida Vega, del programa Análisis y Desarrollo de Software de la ficha 311-8293 del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Aquí vamos a ver el censo de la población del año 2018. En la categoría ¿Cuántos somos? En el censo de las personas censadas se tomaron dos variables, hombre y mujer. En la cantidad de hombres podemos ver que la frecuencia porcentual fue el 48.80 y la mujer fue 51.20. Vemos que el sexo, el género mujer fueron las personas que más participaron en el censo del año 2018. Vemos también que en la categoría cuántos somos tenemos unas variables que son en las edades. En las edades vemos que son entre un rango entre 0 y 14 años, entre 15 y 64 años y mayores de 65 años. Vemos que las personas que más participaron en el censo del año 2018 fueron el 68.20 y una categoría de las mayores de 65 el 9.10%. Entonces vemos que en cuanto a las variables o a la categoría se podría decir política, a las personas mayores de 65 años no les gusta participar en los censos. Bueno, seguimos con la categoría donde estamos. Aquí tenemos tres variables, donde podemos ver la distribución de la población en cuanto a la categoría de la población, la cantidad de personas censadas. En la municipal vemos que fue la mayor personal o personas que participaron con un 77.1%. Vemos que le sigue centros poblados que fueron el 7.1, que fue muy mínimo, y la zona rural que fue el 15.8. Vemos que en las zonas rurales, en cuanto a lo económico, participaron más y siendo en la parte más difícil porque hay zonas en donde hay personas que censan que no pueden ingresar, pero en este caso vemos que sí hubo participación. Los centros poblados sí me imagino que tuvo un 7.1% debido a las actividades. De pronto actividades de trabajo, son estudiantes, entonces no participaron. Seguimos con dónde estamos. Aquí vemos que participan unas variables que son lugar de nacimiento, donde se encuentra Colombia, que las personas normalmente en el censo 2018 participaron casi que el 96.6%, muy positivo. Eso ayudó, personas ayudaron como al censo en ese momento. De otros países, solamente el 2.2%. Eso significa que en ese momento del año 2018 había muy pocas personas viviendo en el país y sin información solamente el 1.2%. O sea que hay personas que no saben o no proporcionaron en el censo el lugar de nacimiento. Aquí vemos la gráfica, muy poquito. Luego otra categoría que analizamos en el censo del 2018 fue cómo vivimos. Aquí cómo vivimos, en la parte económica vemos que está la electricidad, que vemos que se necesita. Las personas dicen que, las personas del 96.3% dicen que necesitan mucho la electricidad. Luego le sigue al 86.4% el acueducto, el alcantarillado al 76.6%, el gas 66.8% y el aseo 81.6%. Vemos entonces que en cuanto a lo económico, vemos que la tasa de aseo es muy alta en cuanto al gas, 81.6%. En el censo del 2018 vemos que el internet sí fue muy poco. Las personas que dijeron que necesitaban internet que fueron censadas, el 43.4%. Aquí vemos que de pronto el internet hay personas de acuerdo a la rural, del zona rural, que es muy difícil que llegue el acceso al internet. Entonces, en conclusión, vemos que el internet sí es muy poco las personas que lo tienen en ciertas áreas, en ciertas partes. Seguimos cómo vivimos, seguimos en la categoría de número de personas en el hogar, que es como la variable.
Aquí vemos que las personas prefieren vivir 3 personas, con 23.2%, 4 personas 19.5%, 5 personas o más 16.8%. Pues aquí en esta gráfica podemos ver que la, la variable, o sea, de pronto a lo político y a lo económico hay personas que no, lo factible, prefieren vivir 3 personas, ya 5 personas o más, muy poquito, 16.8%. Seguimos con cómo vivimos. Aquí la jefatura nos indica que la mayor parte la tiene el hombre con un 53.3% y la mujer con un 40.7%. Vemos que en esta encuesta vemos que los hombres participaron en cuanto al censo de la población del 2018. Aquí vemos que en las conclusiones vemos que en el censo del 2018 la población colombiana tuvo una mayor participación del 96.6% y otros países en 2.2%. Lo que eso significa en conclusión de que en ese momento del 2018 no había mucha, pues, sí, mucho extranjero o persona turista en este país. Muchas gracias.